¿Te has imaginado un mundo donde gigantes caminaban entre los hombres, el conocimiento era prácticamente infinito y la humanidad vivía siglos? Antes de que un diluvio transformara todo, oscuros secretos moldearon nuestro destino. Prepárate para descubrir misterios antiguos y eventos que cambiaron la historia para siempre. Imagina un mundo recién creado, donde cada detalle es una obra maestra de perfección. Dios, en su infinito amor y sabiduría, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida, dando origen a Adán, el primer ser humano. Adán no era solo una criatura, fue hecho a imagen y semejanza de Dios, dotado de inteligencia, emociones y un alma eterna. Para él, Dios plantó un jardín en el Edén, al oriente, un paraíso de indescriptible belleza. Había árboles frutales de todas las especies, ríos cristalinos y una variedad de animales viviendo en armonía. Dios le dio a Adán la responsabilidad de cuidar y cultivar el jardín. Además, le dio autoridad para nombrar cada criatura, simbolizando dominio y cuidado sobre la creación. A pesar de tanta abundancia, Dios percibió que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces dijo, le haré a alguien que lo ayude y le corresponda. Mientras Adán dormía profundamente, Dios tomó una de sus costillas y formó a Eva, la primera mujer. Al despertar, Adán exclamó con alegría, «Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada». Adán y Eva vivían en perfecta unión, no solo entre sí, sino también con Dios. Caminaban juntos en el jardín durante la brisa del atardecer, aprendiendo y compartiendo momentos únicos con el Creador. Estaban desnudos, pero no sentían vergüenza, pues la inocencia y la pureza llenaban sus corazones. Dios les dio libertad para comer de todos los árboles del jardín, excepto uno, no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Esta instrucción era una invitación a la confianza y obediencia, una oportunidad para elegir seguir los caminos divinos. El Edén era más que un hogar, era un lugar donde el propósito original de Dios para la humanidad se manifestaba plenamente. Allí no había dolor, sufrimiento ni muerte. La naturaleza estaba en equilibrio perfecto, reflejando la armonía entre el Creador y su creación. Adán y Eva tenían todo lo necesario para una vida plena y significativa. Sin embargo, en las sombras del jardín, una presencia astuta observaba, lista para desafiar esa armonía y poner a prueba la fidelidad del hombre hacia su Creador. Cierto día, mientras Eva caminaba entre los frondosos árboles, una serpiente astuta se acercó. Con una voz suave e insinuante, le preguntó, ¿de verdad Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del jardín? Eva, un poco sorprendida, respondió, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo que no comiéramos ni tocáramos el fruto del árbol que está en el centro del jardín, para que no muramos. La serpiente entonces sonrió y dijo, ciertamente no morirán. Dios sabe que el día que coman de él, sus ojos se abrirán, y ustedes serán como él, conociendo el bien y el mal. Las palabras de la serpiente despertaron en Eva una intensa curiosidad. Miró el fruto prohibido y vio que era agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. Su corazón latió con fuerza mientras extendía la mano, tomaba el fruto y lo probaba. El sabor era dulce, pero de inmediato algo cambió dentro de ella. Eva ofreció el fruto a Adán, que estaba a su lado, y él también comió, sin cuestionar. De repente, sus ojos se abrieron, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. La inocencia se había perdido, y una sensación desconocida de vergüenza se apoderó de ellos. Rápidamente, cosieron hojas de higuera para cubrir sus desnudos cuerpos. Cuando escucharon la voz de Dios caminando en el jardín al atardecer, se escondieron entre los árboles. «Adán, ¿dónde estás?», llamó Dios. Con voz temblorosa, Adán respondió, «Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, por eso me escondí». Dios preguntó, «¿Comiste del fruto que te prohibí comer?». Adán, sintiendo el peso de la responsabilidad, dijo, «La mujer que me diste por compañera me dio del fruto, y yo comí». Entonces Dios preguntó a Eva, «¿Qué es lo que has hecho?». Ella respondió, «La serpiente me engañó, y yo comí». En ese momento, Dios comprendió que la desobediencia había entrado en el corazón humano y las consecuencias serían profundas.
La desobediencia de Adán y Eva no fue solo comer un fruto, fue una ruptura de confianza entre ellos y Dios. Eligieron creer una mentira en lugar de la verdad que conocían. Esta elección trajo no solo conocimiento, sino también dolor, sufrimiento y la separación de la íntima presencia de Dios. Pero, aún frente a este error, el corazón de Dios seguía lleno de amor por su creación. Hizo ropas de pieles para que se vistieran, mostrando su amor y provisión. Para protegerlos de vivir eternamente en un estado de separación espiritual, Dios los orientó a dejar el jardín del Edén. Puso ángeles para guardar el camino hacia el árbol de la vida, dándoles la oportunidad de buscar la reconciliación en el futuro. Después de establecerse fuera del jardín del Edén, Adán y Eva comenzaron a construir una nueva vida. Trabajando la tierra con esfuerzo y dedicación, enfrentaban los desafíos de un mundo diferente al que conocieron en el paraíso. En ese ambiente nacieron sus hijos, Caín y Abel. Caín, el primogénito, se convirtió en agricultor. Dedicaba sus días al cultivo de la tierra, sembrando semillas y recogiendo los frutos que producía. Abel, su hermano menor, se convirtió en pastor de ovejas, cuidando de los rebaños que proveían lana, leche y carne. Ambos aprendieron de sus padres sobre Dios y la importancia de honrarlo en todo lo que hacían. Un día decidieron ofrecer sacrificios a Dios como muestra de gratitud. Caín trajo algunos frutos de la tierra, una parte de su cosecha. Abel, en cambio, eligió las mejores y más saludables ovejas de su rebaño, ofreciendo las primeras crías y la grasa de ellas. Dios aceptó con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con favor la de Caín. Al ver esto, Caín se enojó mucho y su semblante se tornó abatido. Dios, percibiendo su corazón, se acercó a él y le dijo de manera sencilla y compasiva: ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué está triste tu rostro? Si haces lo que es correcto, serás aceptado. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, esperando para dominarte, pero tú debes vencerlo. A pesar de este consejo amoroso, Caín dejó que la envidia y la ira crecieran dentro de sí. Llamó a Abel para ir al campo y, allí, en un momento de furia descontrolada, atacó a su hermano y le quitó la vida. Fue el primer acto de violencia entre seres humanos, una tragedia que mostró cómo el pecado puede corromper el corazón y llevar a acciones devastadoras. Más tarde, Dios preguntó a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín respondió evasivamente: No sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Entonces Dios dijo: ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios le explicó a Caín que, debido a su acción, la tierra ya no le daría más cosechas como antes, y él se convertiría en un fugitivo y vagabundo en el mundo. Desesperado, Caín dijo: Mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. Cualquiera que me encuentre podrá matarme. Pero Dios, mostrando misericordia, puso una señal en Caín para protegerlo, diciendo que nadie debía matarlo. Este episodio nos enseña sobre las consecuencias de no controlar nuestras emociones negativas, como la envidia y la ira. Dios nos muestra que es importante hacer lo correcto y dominar los sentimientos que pueden llevarnos a perjudicar a los demás. Incluso cuando fallamos, Él está dispuesto a orientarnos y ofrecer caminos para la redención. Mientras Caín partía hacia la tierra de Nod, al este del Edén, la familia de Adán y Eva continuaba creciendo, y nuevos desafíos e historias surgirían en la trayectoria de la humanidad. Después de la expulsión del Edén y el triste episodio entre Caín y Abel, la humanidad comenzó a esparcirse por la tierra. Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, cuando Adán tenía 130 años. Eva dijo: Dios me concedió otro descendiente en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Set creció y se convirtió en el padre de Enós. Fue en esa época que las personas empezaron a invocar el nombre del Señor con más fervor, buscando orientación y comunión con Dios en medio de los desafíos de un mundo nuevo. Caín, tras ser exiliado, se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén. Allí conoció a su esposa y construyó una ciudad, dándole el nombre de Enoc, en homenaje a su hijo primogénito. Esta ciudad es considerada uno de los primeros intentos humanos de organización urbana. Las personas empezaron a agruparse, compartiendo conocimientos y habilidades, formando comunidades que darían origen a las primeras civilizaciones.
Los descendientes de Caín se hicieron notables por sus contribuciones culturales y tecnológicas. Jabal, hijo de Lamec y Ada, fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado, indicando el surgimiento del nomadismo pastoral. Su hermano Jubal se convirtió en el padre de todos los que tocan arpa y flauta, introduciendo la música y las artes en la sociedad humana. Tubal-Caín, hijo de Lamec y Silá, fue maestro en forjar todo tipo de herramientas de bronce y hierro, impulsando la metalurgia y la tecnología de la época. Estos avances permitieron que las primeras civilizaciones florecieran. Las personas aprendieron a cultivar la tierra de manera más eficiente, desarrollaron técnicas de irrigación y comenzaron a criar animales en mayor escala. Las ciudades se convirtieron en centros de comercio y cultura, donde ideas y productos eran intercambiados. La humanidad exploraba su potencial dado por Dios para dominar y cuidar la tierra, tal como había sido instruido a Adán. Sin embargo, junto con el progreso material, surgieron desafíos morales y espirituales. El orgullo por los logros llevó a muchos a apartarse de los caminos de Dios. La injusticia y la violencia comenzaron a esparcirse. Lamec, descendiente de Caín, se jactó ante sus esposas Ada y Silá: escúchenme, esposas de Lamec, maté a un hombre por herirme, a un joven por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, Lamec lo será 77 veces. Esta actitud reflejaba la creciente arrogancia y el desprecio por la vida humana. Mientras tanto, la descendencia de Set mantenía la fe en Dios. Enós, nieto de Adán, fue uno de los que iniciaron la práctica de invocar el nombre del Señor, buscando orientación divina. Más tarde, Enoc, descendiente de Set, caminó con Dios de manera tan íntima que no fue visto más, porque Dios se lo llevó consigo. Su vida de 365 años fue un testimonio de rectitud en medio de una generación que se corrompía. Matusalén, hijo de Enoc, vivió 969 años, siendo el hombre más longevo registrado en la Biblia. Su nombre significa cuando él muera, vendrá, y su muerte coincidió con el año del diluvio, indicando una conexión profética. Lamec, hijo de Matusalén, engendró a Noé y dijo al nombrarlo: Él nos aliviará de nuestro trabajo y del sufrimiento de nuestras manos causados por la tierra que el Señor maldijo. Noé creció en estatura y sabiduría, destacándose por su justicia en medio de la creciente maldad. Las primeras civilizaciones reflejaban el potencial humano para crear, innovar y desarrollar la sociedad. El conocimiento se transmitía de generación en generación y las personas exploraban los dones que Dios les había concedido. Sin embargo, el corazón humano también se inclinaba hacia el mal y muchos usaban sus habilidades para propósitos egoístas. La humanidad estaba en una encrucijada. El progreso material contrastaba con la decadencia moral. Dios observaba con tristeza el rumbo que sus criaturas tomaban, pero también veía la fidelidad de algunos que permanecían justos. Eventos significativos estaban por suceder, cambiando para siempre el curso de la historia humana. A medida que la humanidad se multiplicaba en la tierra, algo misterioso e intrigante comenzó a suceder. Los hijos de Dios notaron que las hijas de los hombres eran hermosas y, cautivados por ese encanto, se unieron a ellas, formando matrimonios y generando hijos. Estos hijos llegaron a ser conocidos como los Nefilim, una palabra que significa gigantes o caídos. Eran hombres de gran estatura y fuerza, héroes famosos que marcaron la historia de aquella época. Los Nefilim se destacaban no solo por su impresionante apariencia física, sino también por sus hechos extraordinarios. Las leyendas sobre ellos se esparcieron rápidamente y muchos los admiraban como figuras casi mitológicas. Poseían habilidades y conocimientos avanzados, y algunos creían que poseían secretos sobre los cielos y la tierra que iban más allá de la comprensión común. Sin embargo, a pesar de su aparente grandeza, la presencia de los Nefilim contribuyó a la intensificación de la corrupción moral en la tierra. Su influencia a menudo llevaba a las personas a desviarse de los caminos de Dios. Utilizaban su fuerza y posición para dominar a los demás, y la violencia se volvió aún más extendida. Los valores de justicia, compasión y humildad eran frecuentemente ignorados, reemplazados por orgullo, arrogancia y opresión. Los líderes y gobernantes, fascinados por los Nefilim, buscaban aliarse con ellos, lo que resultaba en alianzas peligrosas y prácticas injustas.
La sociedad, que ya enfrentaba desafíos morales, ahora estaba profundamente afectada por la influencia de estos gigantes. La idolatría crecía, y muchos comenzaron a adorar no solo ídolos hechos por manos humanas, sino también a exaltar a los nefilim como seres superiores. Dios observaba con preocupación el rumbo que la humanidad tomaba. Vio que la maldad del hombre era grande en la tierra y que toda inclinación de los pensamientos de su corazón era solo hacia el mal continuamente. La presencia de los nefilim era un síntoma de un problema más profundo, el rechazo de las enseñanzas divinas y el alejamiento del propósito original para el cual fue creado el ser humano. Mientras tanto, Noé continuaba caminando con Dios, manteniéndose íntegro en medio de una generación corrompida. Su vida era un contraste marcado con el mundo a su alrededor. Noé era padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Juntos, formaban una familia unida, que compartía las enseñanzas y valores transmitidos por Noé. Él enseñaba a sus hijos sobre la justicia, el amor al prójimo y la importancia de seguir los caminos de Dios. Mientras la sociedad se entregaba a la depravación, Noé y su familia se dedicaban a vivir de manera que agradara al Creador. Dios, al observar la corrupción generalizada, vio en Noé una oportunidad de renovar la esperanza en la humanidad. Decidió comunicarle a Noé su plan de purificar la tierra mediante un diluvio, pero también de salvarlo a él y a su familia para que un nuevo comienzo fuera posible. Dios le dijo a Noé de manera clara y compasiva: la tierra está llena de violencia a causa de los hombres, voy a destruirlos junto con la tierra. Construye un arca de madera de ciprés, haz compartimentos en ella y cúbrela de brea por dentro y por fuera. El arca sería lo suficientemente grande para albergar a Noé, a su familia y a una pareja de cada especie de animal de la tierra, garantizando la preservación de la vida después del diluvio. También le dijo: estableceré mi alianza contigo. Entra en el arca con tu esposa, tus hijos y las esposas de ellos. Noé recibió esta misión con reverencia y obediencia. Aunque no comprendía totalmente cómo sería ese gran diluvio, confió plenamente en las palabras de Dios. Sabía que, por más desafiante que fuera la tarea, Dios estaría a su lado. Sin dudarlo, compartió la noticia con su familia, que se unió a él en la construcción del arca. Obedeciendo a la orientación de Dios, comenzó la monumental tarea de construir el arca. Era una obra gigantesca, una embarcación de proporciones impresionantes, hecha de madera de ciprés y cubierta con brea por dentro y por fuera para garantizar su impermeabilidad. Dios había dado instrucciones precisas: el arca debía tener 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de altura, con 3 pisos, una ventana en la parte superior y una puerta lateral. Cada detalle era significativo y demostraba el cuidado divino en preservar la vida. Durante muchos años, Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, se dedicaron incansablemente a la construcción. Con cada martillazo y tabla colocada, fortalecían su fe y obediencia. La tarea no era solo física, sino también espiritual. Noé sabía que estaba participando en un plan mayor, un acto de redención para la humanidad y la creación. Mientras trabajaba, Noé también alertaba a las personas a su alrededor sobre lo que estaba por venir. Con compasión, invitaba a todos al arrepentimiento y a volverse hacia Dios. Pero, en lugar de escucharle, muchos se burlaban de él, diciendo: ¿por qué construir un barco tan grande en tierra seca? ¿Dónde está esa lluvia de la que tanto hablas? La incredulidad y la indiferencia eran generalizadas. A pesar de las críticas y del aislamiento, Noé perseveró. La construcción del arca no era solo una obra física, sino también una expresión de esperanza y de compromiso con el futuro de la humanidad. Mientras el arca tomaba forma, algo extraordinario comenzó a suceder. Animales de todas las especies, desde los más grandes hasta los más pequeños, empezaron a llegar en parejas y en grupos de 7, como Dios había instruido. Venían de todas las direcciones, guiados por un instinto divino. Leones caminaban junto a corderos, aves exóticas volaban y se posaban tranquilamente, reptiles se deslizaban hacia la entrada del arca. Esta escena debía haber sido una señal clara para todos de que las palabras de Noé eran verdaderas. Incluso ante este fenómeno inexplicable, la mayoría de las personas seguía siendo escéptica. Preferían continuar en sus rutinas, ignorando las señales a su alrededor. Noé hizo un último llamado:
levantando la voz y diciendo, este es el momento de volverse hacia Dios. La puerta del arca aún está abierta para aquellos que deseen salvar sus vidas y las de sus familias. Pero las risas y el desprecio fueron la respuesta predominante. Con el tiempo agotándose y las señales del diluvio acercándose, Noé continuaba firme en su misión, preparándose para el momento decisivo en que el arca cumpliría su propósito. Con todo listo, Dios le dijo a Noé, entra en el arca tú y toda tu familia, porque tú eres el único justo que he encontrado en esta generación. En 7 días, haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y exterminaré de la faz de la tierra a todos los seres vivos que he hecho. Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras entraron en el arca, llevando consigo los animales designados. Entonces, en un gesto solemne, Dios cerró la puerta del arca. El momento de decisión había pasado, y el destino de aquellos que quedaron afuera estaba sellado. El cielo, antes claro, comenzó a oscurecerse con nubes pesadas que se formaban en el horizonte. Un profundo silencio se apoderó del ambiente, como si la naturaleza aguardara lo que estaba por venir. Mientras las primeras gotas de lluvia caían, la humanidad no imaginaba la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. El diluvio que se aproximaba no era solo un evento climático, sino un hito que cambiaría para siempre la historia de la Tierra y de la humanidad. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, tímidas al principio, pero rápidamente se convirtieron en un torrente avasallador. Las fuentes del gran abismo se rompieron, y las compuertas de los cielos se abrieron. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia cayó sin cesar, y las aguas subieron, cubriendo hasta las montañas más altas. Las personas que antes se burlaban de Noé ahora corrían desesperadas, buscando refugio donde no había salvación. Dentro del arca, Noé, su familia y los animales estaban protegidos. Imaginen la mezcla de emociones que debían sentir, alivio por estar a salvo, tristeza por las vidas perdidas y esperanza por lo que vendría después. El arca se balanceaba sobre las aguas turbulentas, pero la mano de Dios los guiaba, asegurando que llegaran al destino planeado. Las aguas prevalecieron sobre la tierra durante 150 días. Todo lo que tenía aliento de vida pereció, y la tierra volvió al estado caótico que existía antes de la creación. Pero Dios no se olvidó de Noé. Hizo soplar un viento sobre la tierra, y las aguas comenzaron a descender. El arca reposó sobre los montes de Ararat, y lentamente la cima de las montañas empezó a aparecer. Noé envió un cuervo, que voló de un lado a otro hasta que las aguas se secaron. Luego envió una paloma, pero ésta regresó sin encontrar lugar donde posarse. 7 días después, envió la paloma nuevamente, y ella volvió con una hoja verde de olivo en el pico. Este era el signo de que la vida estaba renaciendo. Tras otros 7 días, soltó la paloma por tercera vez, y ella no regresó. Finalmente, Dios le dijo a Noé, sal del arca, tú y toda tu familia. Libera a los animales, para que se esparzan por la tierra, sean fecundos y se multipliquen. Al pisar nuevamente en tierra firme, Noé construyó un altar y ofreció sacrificios de gratitud al Señor. Dios, al sentir el aroma agradable, prometió, nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre, pues la inclinación de su corazón es mala desde su niñez. Y nunca más destruiré a todos los seres vivos como lo hice esta vez. Como señal de esa alianza, Dios puso el arco iris en las nubes, diciendo, siempre que el arco aparezca en las nubes, recordaré la alianza eterna entre mí y todos los seres vivos de todas las especies sobre la tierra. El arco iris se convirtió, entonces, en un símbolo de esperanza y de la promesa divina de preservar la vida. La tierra estaba renovada, y la humanidad tenía una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Noé y su familia se convirtieron en los ancestros de todas las naciones que surgirían, llevando consigo las lecciones del pasado y la esperanza de un futuro mejor. La historia del diluvio nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestras propias vidas y elecciones. Así como en los días de Noé, vivimos en un mundo lleno de desafíos y cambios. ¿Estamos atentos a las señales a nuestro alrededor? ¿Estamos construyendo nuestras arcas de fe y esperanza para enfrentar las tormentas de la vida? Noé nos enseña sobre obediencia, perseverancia y confianza en Dios, incluso cuando todo parece adverso.
No se dejó influenciar por la corrupción a su alrededor, sino que se mantuvo firme en sus principios. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a marcar la diferencia en medio de las dificultades? Si esta historia tocó tu corazón y despertó tu curiosidad, no dejes de unirte a nosotros en nuestro viaje por más relatos inspiradores. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con amigos y familiares. Juntos, podemos difundir mensajes que inspiran y transforman vidas. Deja en los comentarios qué fue lo que más te impactó en esta historia. Tu opinión es muy importante para nosotros. Continuemos explorando los tesoros de la Biblia y aprendiendo valiosas lecciones para nuestro día a día. Que todos estén con Dios y con la sabiduría de la palabra.